Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio de los Salmos. El día de hoy con el Salmos 23, que lleva por título El Señor no me falta. Este es un Salmo de David, parte del libro 1. Ustedes se preguntarán por qué hemos elegido ese título, El Señor no me falta, porque como lo veremos hoy, es realmente de lo que se trata este Salmo. Este Salmo también es un Salmo de David, ¿sí? Un Salmo del amado, o un Salmo para el amado también, como se podría entender, este Salmo de David. Este Salmo 23, como médico les puedo decir que he visto cómo ha consolado realmente a los corazones desvalidos, ha consolado a los pobres cuando se han sentido totalmente quebrantados a causa de las aflicciones de las cuales hemos sobrellevado cada uno de nosotros. También le ha dado el coraje a los ejércitos decepcionados de un Israel que sabe que en el Señor es donde está su baluarte. También he podido ver que se ha derramado este salmo como una especie de aceite, como un bálsamo de consuelo en el corazón de muchos de los enfermos de los cuales he podido estar cerca. También he visto cómo ha abrazado a aquellos que están cautivos en las cárceles. También he visto cómo este salmo ha sido una especie de consuelo a aquellos moribundos que han muerto de una forma aún más sencilla, o han muerto más fácilmente al escuchar que hay esperanza de que el Señor no le falta. He visto cómo horribles hospitales se han iluminado a causa de esta palabra que ha visitado al enfermo, al prisionero y que ha roto sus cadenas. Millones de personas han memorizado sin lugar a dudas uno de los salmos más famosos que hemos podido escuchar. Recuerden que los salmos son realmente los libros, o es el libro más citado también por el Evangelio. Entonces, vamos a vivir como nunca antes el Salmo 23 y vamos a leerlo rápidamente, que dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y le pongo ese me al final porque realmente es un salmo para una oveja. En lugares delicados, pastor me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Realmente es un salmo que continuamente habla de la necesidad. Nada me faltará, me hará descansar, me pastoreará. Es un salmo para vivir aquel que realmente se ha reconocido como una oveja del Señor. Pero sin más, vamos a arrancar con el Salmo 23. En el verso 1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Realmente es interesante porque David pensaba en Dios, en el Dios de Israel, y al pensar en la relación que tenía con él hizo una analogía de un pastor y sus ovejas. Dios era un pastor para David. Él se consideraba a sí mismo una oveja. Y en un sentido, nosotros también miramos a Dios desde nuestra realidad. ¿Sí? David lo hizo como la oveja mira al pastor. Jesús lo hace en su relación como la de un hijo a un padre. Moisés y Abraham, por ejemplo, y tantos otros, miraban su relación como la de un amigo que ama a su mejor amigo. Y tal vez en estos tiempos vemos a Dios, como lo dice Isaías también, como mi médico. Finalmente, Él es todo lo que necesitamos, y cual fuera nuestra situación con Él, empezamos a mirarlo desde la perspectiva que estamos viviendo, ¿sí? Pero volvamos a esta analogía, ¿sí? Y yo quería preguntarles a ustedes, ¿sabían acaso que David no fue el primero en nombrarlo así al Señor, como un pastor? Y esto es muy, muy interesante, porque miren cómo lo dice Génesis capítulo 49 y verso 24, lo voy a tomar de la versión NTV. Dice: pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Increíblemente, el primero que lo nombra así es Jacob, es aquel que es llamado Israel. Y de hecho fue tan así
que el mismo David reconoce este concepto tomado de Jacob en su primogénito José. Vean ustedes cómo dice Salmos, capítulo 80 y verso 1. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, el primogénito de Israel, que estás entre querubines, resplandece. Qué interesante, ¿sí? Es bastante interesante. Ahora, todos estos varios autores de la Biblia, ¿sí? Veían de forma firme y compasiva a Dios, ¿está bien? Y lo veían así porque tenía esta imagen de un pastor que es firme, que ama, pero que también cuida. Y eso nos hace pensar, ¿lo que hacemos nos está acercando a Dios o nos aleja de Él? Yo sé que muchos podrían decir, ahora resulta que el hermano Lincoln nos va a decir que nuestro trabajo nos define, ¿sí? Y no nosotros a nuestro trabajo. Y lo que digo, hermanos, es que lo que hacemos a diario termina afectando lo que somos. Termina afectando lo que somos. Entonces veamos cómo David tiene esta hermosa relación con Dios a partir de lo que es. Pero uno debería elegir muy bien lo que hace porque nos termina definiendo. Y eso yo se los voy a poner en un ejemplo. Ustedes saben lo que dice la palabra en el libro de Génesis, que Adán y Eva tienen dos hijos, ¿sí? A uno le llaman Caín. Caín significa aquel que adquiere, aquel que compra un campo, y finalmente Abel significa algo superfluo, algo transitorio. Sin embargo, no encontramos a la gente llamándose Caín, sino que prefieren llamarse Abel. Ahora que entendemos lo que significa cada uno, nos damos cuenta que sería mejor llamarle a un hijo Caín que llamarle Abel, algo vano, algo que un día está y al otro no. Sin embargo, esos nombres o esos propósitos que tenían no terminaron definiéndolo totalmente lo que significaban. Vean ustedes que la palabra dice que Caín decidió cultivar la tierra, ¿sí? Usar un instrumento como lo sería algo para cortar, golpear con dureza la tierra, fue de hecho lo que le dijo el Señor. Dice, con dolor, con sudor de la frente trabajarás la tierra, dice lo que el Señor le profetizó, lo que el Señor le dijo a Adán. Mientras que aquel que era vano, aquel que era algo que hoy estaba y mañana no, decidió dedicarse a cuidar ovejas. Entonces vean ustedes cómo el propósito, el nombre con el cual ellos nacieron, terminó siendo cambiado en cierta manera por lo que hacían. Por eso uno tiene que saber elegir muy bien a lo que uno también se dedica. Y esto a veces es un mensaje muchas veces para los jóvenes que están por elegir a qué se van a dedicar. Porque miren luego cuando ellos presentan su ofrenda, dice que Caín dudó en el tiempo, no presentó lo primero que tenía, lo mejor, mientras que aquel que era vano, aquel que su nombre significaba vanidad, que un día está y al otro no, sí presentó lo mejor, porque lo que hacía radicaba en cuidar, en amar, en pasar tiempo mirando a las ovejas, en meditar en la creación del Señor. Y ustedes saben lo que pasa después, ¿no? Aquel que está acostumbrado a golpear la tierra, aquel que está acostumbrado diariamente a sufrirla con dolor, pues finalmente lo que hace es que esa violencia se transporta y termina asesinando a su hermano. Termina cumpliéndose en cierta manera el nombre Abel, porque significa que vivió poco de lo que debió haber vivido. Pero lo que creo es que el concepto radica en que lo que hacemos muchas veces termina afectando lo que somos. Yo provengo de una familia de oradores, de una familia donde es el comercio lo habitual. Sí, y sin lugar a dudas creo que elegí la carrera que tenía porque va muy contrario al concepto de comercio, ¿no? A veces de sacar ventaja a través de ciertas negociaciones, y creo que a pesar de que en mi nombre o en mis características venía muy plagado esto, el haberle elegido la medicina, el servir a aquel que está desvalido, realmente creo que cambió mucho mi vida, y creo que cada uno de nosotros debería estar reconsiderando dentro de lo posible mi trabajo, lo que hago. ¿Me acerca a Dios o me aleja de Él? Si puedo hacer algo para cambiar que en mi ambiente de trabajo honrar a Dios, genial. Y si puedo cambiarlo totalmente para hacer algo que lo honre y me acerco a Él, sin lugar a dudas, es mucho mejor. Por eso el Salmo 23 nos muestra que lo más importante es que el Señor no nos falte. Verso 1, el Señor es mi pastor
nada me faltará. A mí es asombroso que el Señor se haga llamar a sí mismo nuestro pastor. Estuve buscando, resulta que en Israel, como en otras sociedades muy antiguas, el trabajo de un pastor se consideraba como el más bajo de todos los trabajos, y que si alguien tenía que hacerlo, pues que lo haga el hijo menor. Y eso lo vemos que se cumplió, por ejemplo, en David, que recibía esta aparentemente desagradable asignación. ¿Sí? Pero en el caso del Señor, Él ha elegido ser nuestro pastor. El gran Dios del universo se ha inclinado para cuidarnos a ti y a mí. Y eso es algo maravilloso. Y la verdad que algo que agrega David en este concepto del Señor en mi pastor es la palabra que está ahí. Esta palabra dulce de esta oración, que es el monosílabo mi. Él no dice, el Señor es el pastor de todo el mundo. Él dice, el Señor es mi pastor. ¿Sí? O sea que si Él no fuera un pastor para nadie más, no importa, Él es un pastor para mí. Y eso es como que nos hace pensar, ¿qué importa si los demás no lo reconocen? ¿Qué importa si los demás no lo reconocen como su pastor? Él es mi pastor, ¿sí? Yo quiero amarle, yo quiero servirle. Lo importante es que Él es mío, que Él es mi pastor, que Él tiene cuidado de mí, que Él me protege y que Él me preserva. Eso es lo importante. Y ese buen pastor es aquel que está dispuesto a dar aún la vida por sus ovejas, como es Yeshua en Juan capítulo 10 y verso 11 lo afirma. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, y sigue diciendo en el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y de hecho, Pedro también lo asegura en 1 de Pedro capítulo 5 y verso 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea que Él es el príncipe de los pastores. ¿Sí? Entonces, antes de que, y esto es un concepto que lo creo personalmente, antes de que un hombre pueda decir verdaderamente, el Señor es mi pastor, primero debe sentirse una oveja por naturaleza. ¿Sí? Porque a veces uno diría eso, o sea, Él es mi pastor, pero ¿cómo sé que soy una oveja? ¿Sí? Porque no puede saber que Dios es su pastor a menos que se sienta en sí mismo que tiene la naturaleza de una oveja. ¿Sí? A veces tenemos que reconocernos como una oveja que muchas veces es necia, una oveja también tiene una dependencia, ¿sí? Total realmente al Señor, a su pastor, porque sin Él está perdido. Una oveja es una criatura insensata, a veces perezosa, y está más apta para perderse que para cualquier otra cosa. O sea, una oveja no puede moverse para salvarse de tempestades, inundaciones. Si ella está ahí, se quedará ahí y perecerá, si no es dirigida por su pastor. Es por eso que necesitamos tanto de sus mandamientos. Él nos libera a través de su Cordero en la Pascua, en Pesaj, ¿sí? Nos hace vivir estos días de panes sin levadura y nos lleva por 50 días con la cuenta del Homer hasta recibir su Espíritu Santo, que nos redarguye a juicio, nos guía a toda verdad. Y así Él ha hecho en cada aspecto de nuestras vidas. Si alguien se pregunta, ¿y cómo sé yo que soy una oveja del Señor? Es que una oveja del Señor, no está, aquel que no es una oveja, no estará aquí escuchando. Es que ese deseo que tienes por escuchar de su palabra, lo ha puesto Él. Él pone el querer y el hacer de su buena voluntad. A medida que más he podido ir transitando a través de este camino de la medicina hasta finalmente una subespecialidad, me he dado cuenta que estoy rodeado de gente que es apasionada para el trabajo, apasionado para el estudio, para las cosas científicas, pero no tiene ni una pizca de comezón por querer escuchar de la palabra de Dios. Y es sencillo, simplemente no es una oveja del Señor. Realmente, cuán afortunados somos de que Él nos haya buscado. Salmos 23, verso 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y este nada significa, todas mis necesidades son suplidas por el Señor, mi pastor. Y aún más importante, y creo que esto es lo que me gustaría que se lleven, yo he decidido no desear más de lo que el Señor, mi pastor, me dé. Vuelvo a decirlo.
No solamente que mis necesidades son suplidas por el Señor, sino que he decidido no desear más de lo que el Señor, mi pastor, me dé. Estoy viviendo en una casa alquilada, bendito sea el Señor que me dio para pagar el alquiler. Estoy comiendo estos alimentos hoy, bendito el Señor que me dio esto. ¿Sí? Ese concepto, por ejemplo, lo entendió perfectamente aquel que le dio el título de pastor al Señor por primera vez. Lo hizo Jacob. Mira cómo dice en Génesis 28, del verso 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, escucha esto, número 1, si fuere Dios conmigo y me guardare, número 2, en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces veamos claramente que es el concepto que estamos hablando. He decidido no desear más de lo que el Señor, mi pastor, me dé. Y a veces estamos con expectativas o con cosas que realmente no convienen. ¿Cuánta gente hay que está orando por sacarse la lotería o por ganar o tener un jugoso ascenso cuando finalmente lo que va a hacer ese ascenso o lo que va a hacer esa aparentemente golpe de suerte es terminar apartándolo del Señor? Como lo dijo también el predicador en los libros de Proverbios de Eclesiastés. ¿Sabes qué, Señor? No me des demasiado, porque me olvidaré de ti y preguntaré quién es Dios. Pero tampoco me des tampoco que tenga que robar y blasfemar tu nombre. Dame lo justo. O sea que al justo le da lo justo. O sea que lo que tienes para vivir hoy es lo que el Señor, tu pastor, cree que tú necesitas. Ahora, hay algo muy interesante en esta palabra, nada. Si la vamos a ver, viene del Strong H3808, que es la palabra hebrea lo. ¿Sí? Que básicamente significa no, negación simple, ¿sí? Imagínate esto, si bien puede entenderse como nada, como otras cosas, entendámosla como un niño, ¿sí? Que simplemente dice el Señor es mi pastor, Él no me falta, no me falta, ¿sí? Porque ¿de qué servirían campos y lugares de prosperidad, pero sin nuestro pastor? Que es algo que ahora vamos a hablar. Pero me gustaría que te lleves este concepto, ¿sí? El Señor es mi pastor, Él no me falta. Y es momento que entendamos esto. Yo en antes que meditaba esto me abrazaba y me decía a mí mismo, tal vez te invito a que lo hagas, yo me abrazaba y me decía a mí mismo, Él no me falta. Yo estoy completo en Él. Todo lo que no venga de Él, no lo necesito. Entonces, que este pueda ser el Salmo 23 y que nunca lo olvides. El Señor no me falta. Cada vez que algo pase en tu vida, ¿sí? Que aparentemente lo que el mundo, lo que esta sociedad consumista te muestre, no te aparte del concepto, el Señor es mi pastor, no me falta. Entonces, que no pensemos en el famoso evangelio de la prosperidad o en las cosas o en los viajes o en las cosas económicas. El Señor no nos falta. Él nos abrió los ojos. Eso es más que suficiente. Salmo 23, verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí? Ahora, es interesante esto porque aquí dice delicados pastos. No dice abundantes. ¿Te diste cuenta? Esta palabra delicado literal significa como un pasto que está tiernito, que recién salió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerda que estos son delicados pastos, son escogidos, especiales. Porque quien nos lleva allí es especial para nosotros. Ahora, recordemos el curso básico de capacitación. Nosotros sabíamos que los reinos estaban divididos, ¿no? Había el reino al norte y el reino al sur. ¿Cuál era la característica del norte? La vegetación, ¿se acuerdan? Los toros de Bazán, los viñedos, pero el sur era desierto. Entonces saquémonos la idea, que ahora igual ahora se las voy a exponer, pero la idea de un lugar con abundantes pastos, con abundantes cosas, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque realmente el sur de Israel es todo desierto.
¿Qué quiere decir? Que olvídense del concepto muchas veces que es el que nos muestran, como en esta fotografía, de que no, y que hay las ovejas todas gorditas, con buena lana, y unos pastos hasta donde se ve. Esto era el norte, pero ¿dónde estaba David? Seguramente David estaba haciéndolas caminar y llevarlas hasta esos lugares especiales, delicados, eran delicados. Comían y tal vez desaparecían, pero no importaba porque la provisión justa era lo que necesitaba. ¿Te das cuenta cómo el concepto va igual? El Señor no me falta. Ese alimento diario, eso que necesito para vivir, es lo único que tiene que radicar en mi vida, que no me debe faltar. Ahora, mira que dice acá, que el Señor es tu pastor, que te hace descansar automáticamente. Él te dice, yo soy tu pastor, yo te quiero hacer descansar. ¿Sí? ¿Cómo empieza el cuidado de un buen pastor? Dando descanso. ¿Cuál es el mandamiento que a todos nos confrontó, que te ha confrontado a ti y tu familia? Yo sé que todos van a decir el Shabbat. ¿Sí? El que yo ya no me mando a mí mismo. El reconocer que soy una oveja y que Él me lleva y me dice, acá vas a descansar. Señor, pero yo tengo fuerza y quiero descansar otro día. No, te dije que acá tienes que descansar. ¿Sí? Y el punto es que una oveja no siempre sabe lo que necesita y lo que es mejor para ella, por lo que necesitará siempre ayuda de ¿quién? Pues de su pastor. ¿Sí? Yo sé que esta imagen es hermosa, que uno piensa en quietud, en ríos de agua, pero realmente es difícil. ¿Sí? El concepto de el campo donde pasta Israel es casi un campo desértico, donde hay más enemigos y más fieras salvajes hambrientas y donde muchas de estas ovejas realmente requieren mucho de la ayuda de su pastor para poder estar en paz. Ahora, dice que las ovejas, o que nosotros comparándonos a ellas, dice que nosotros podemos descansar. Esto se cuenta rápido, él me hará descansar. Sin embargo, le comentaba a mi esposa algo que encontré muy interesante, y no sé si lo sabían, pero las ovejas no se acuestan fácilmente. ¿Qué? Las ovejas no se acuestan fácilmente, se parecen a nuestros hijos, que para hacerlos dormir es todo un protocolo. Bueno, acá es igual, ¿sí? No se va a acostar una oveja o no se acostará a descansar a menos que se cumplan 4 condiciones, ¿sí? Esto es lo que dicen los pastores expertos. Número 1, debido a que son muy tímidas, no se acostarán si tienen miedo. Entonces realmente el pastor tiene que transmitir mucha seguridad. Número 2, debido a que son animales sociales, esto no lo olvides, no se acostarán si hay fricción entre las ovejas, si se han peleado, si hay alguna enemistad, no se quieren acostar, quieren estar constantemente peleando. Así que el pastor va a tener que hacer algo para que realmente estas ovejas pues sanen esa fricción que existe entre ellas. Número 3, si las moscas o los parásitos las molestan, no se van a acostar. Acuérdate que ellas no tienen manos como nosotros para disipar los insectos. Ellos se van a terminar golpeando la cara, lastimándose para que las ovejas, para que los insectos, ¿sí? Las moscas, las dejes en paz. Y número 4, finalmente, si las ovejas están ansiosas por la comida, porque tienen hambre, no se van a acostar. Qué parecidos somos nosotros a las ovejas. Entonces el descanso viene porque el pastor ya se ha enfrentado al miedo, a la fricción entre otras ovejas, a las moscas, a los parásitos y también al hambre. Qué maravilloso es descubrir cuán parecidos somos a estas ovejas. Por eso el Salmo 23 es maravilloso. Verso 12, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, aguas que me renuevan. 3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. ¿Sí? Una vez que Él nos hace conocer el Shabbat, el reposo, el descanso, ¿qué es lo siguiente que hace? Y una vez que te hace sentar, dice que conforta tu alma, conforta tu alma. Ahora, muchos dirían, sí, me dice, ya, no llores más. Y realmente no es así. Mira la palabra confortará, con mi esposa nos voló la cabeza. Es la palabra del Strong H7725, que es la palabra shuv, de donde proviene la palabra teshuvah, que significa volverse al punto de partida. Hermano Lincoln, los que hicimos el curso básico, esto lo tenemos fresquito. Volver al punto de partida, volver a ese lugar donde nunca debimos habernos apartado. Si escuchas mi voz y pones por obra mis mandamientos, pues ustedes serán mi especial tesoro.
Entonces, más que confortar tu alma, lo que hace el Señor, sí, es hacer volver tu ser, tu alma, todo lo que significas, te hace volver ¿a dónde? A su palabra y a su instrucción. Y está facilísimo, porque dice que a donde te hace volver es a las sendas de justicia. ¡Wow! Increíble. Te hace volver a las sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Sí? ¿Por amor a quién? ¿Quién le dio a él primero, dice la Escritura? Nadie. Él lo hace porque su nombre, lo que él significa es eso, vida, amor, es lo que significa, lo que él es. Ahora, a mí algo me llamó la atención. Mira la palabra senda de justicia, es una palabra que sería la palabra del Strong H5696, Agol y Tzedek, pero mira la palabra agol, significa literal revolver, andar en círculos alrededor, ceñir redondo. O sea que el justo anda de forma así, como en círculos. Nuevamente, de forma literal, como andan las ovejas. Hermano Lincoln, por eso los rediles de las ovejas son así, son redondos. ¿Para qué? Para que se mantengan allí. Ahora, si tú te mantienes dentro del redil del Señor, está la justicia. ¿Sí? Si tú estás ahí en los límites donde está el redil del Señor, claro, ahí vives de forma recta, de forma derecha, de forma justa. Y todo se ha hecho así, continuamente en círculos. Y empezamos, ¿sí? Toda nuestra vida de la misma manera. ¿Sí? Llega el Shabbat y arranca toda nuestra semana y nuevamente inicia y termina con el Shabbat continuamente. ¿Cómo vienen también los ciclos de los años también? De igual manera, el Señor le pone un principio y un fin. Y así estamos nosotros. Así como las ovejas necesitan un redil donde están dando vueltas y círculos, donde está realmente el lugar donde se nutren, nosotros también andamos así en estas sendas de justicia. Y es maravilloso saber que nuestro año no empieza con el dios Janos y no empieza el 1 de enero con la fortuna y los dioses del destino. Nuestro año comienza con la liberación, con el mes de Abib, ¿sí? Empieza con ser libres de Egipto, ¿sí? Y nos lleva hasta Sucot. Y luego volvemos a comenzar. Es maravilloso esto. Entonces, Él quiere restaurarnos. ¿Y cómo lo hace? Guiándonos a las sendas de justicia. Él quiere restaurarnos al modelo original. ¿Sí? Imagínate esto. Él quiere realmente hacernos volver a los verdaderos pastos, no a los verdes que nos vende la religión, sino aunque fuesen ellos delicados, aunque fuese esa provisión justa, no importa, porque no sirve de nada tener pastos verdes y una alma negra. No sirve de nada tener pastos verdes y hacer milagros y hay prosperidad si el Señor nos dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano Lincoln, ¿cuántas veces yo he estado pidiendo pastos abundantes? Y lo que el Señor me quiere dar son delicados. Los delicados son sabrosos, son tiernos, son nuevos, son esos que recién están brotando. El pastor los anda mirando. Aquí encontré uno bonito y lleva a su oveja que pruebe de ese nuevo. No es el pasto que nos vende Hollywood, es el pasto tierno, ese nuevo, fresco que el Señor quiere darte cada día. ¿Qué salmo más maravilloso? ¿Cuál es esta senda de justicia? Lo dice Salmo 119, versos 35 y 36. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Imagínate, por eso es lo que hablamos. Cuando alguien ha inclinado su oído a la senda de justicia, a estos pastos delicados, no quiere saber de la avaricia. Pero el que anda buscando la prosperidad económica, la avaricia, claro, tú le hablas que ahora en el Señor hay pastos delicados, o como nos va a hablar justamente este salmo, que a veces hay momentos de dificultad. Pero al que tiene su oído para no oír la ley, su oración es abominable, dice la Escritura, porque ha inclinado su oído a la avaricia. ¿Qué salmo más hermoso? El Salmo 23. En el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esta es la primera nota oscura de este hermoso salmo. Algo impactante es que aún siguiendo al Señor como pastor, uno puede andar en valle de sombra de muerte. Y si no, pregúntale a cada uno de los hombres de la Biblia cómo han pasado por sombra de valle de muerte. Pregúntale a José, ¿sí? Como
fue vendido por sus hermanos, estar literalmente en un pozo como en el que estuvo por tanto tiempo esperando que Faraón realmente lo llamase. ¿Y qué decir de Job? ¿Qué decir de todos los héroes de la fe? ¿Qué decir de nuestro Mesías? Entonces, este valle de sombra de muerte es una experiencia oscura y aterradora, pero no es el destino, no es nuestro lugar de residencia. David reconoció eso, que bajo la dirección del pastor tú puedes atravesar valles de sombras de muerte, pero no es tu destino. Entonces, podríamos decir que la presencia del pastor no eliminó la presencia del mal, pero ciertamente, familia, sí eliminó el temor al mal. Mira que no es lo mismo, ¿sí? Porque uno creería, Señor, ya restituye mi barrio, mi casa, mi país, y que se acabe la maldad en el mundo, ¿no? Suena lindo ese pensamiento, pero sigue habiendo maldad, y nosotros estamos en medio de ella. Entonces la promesa del Señor aquí es que a pesar de que vayamos en sombra de muerte, Él tal vez no elimine la presencia del mal, porque la maldad tiene un propósito en este transcurso de tiempo en el que estamos. Pero lo que Él promete eliminar de nuestra vida es el temor al mal, porque más es el que anda con nosotros que el que anda en contra nuestra. David reconoció esto, que bajo la dirección de su pastor, él puede andar en valle de sombra de muerte. ¿Sí? Ahora, entendemos que una sombra es algo que no es tangible, que es proyectada por algo que sí lo es. Y se puede decir con razón algo que escribimos con mi esposa para ustedes. Nos enfrentamos solo a la sombra de la muerte, porque nuestro Mesías tomó en la cruz la realidad de la muerte en nuestro lugar. Wow. Sí, algunos nos sentimos temerosos por andar en sombra de muerte. ¿Por qué? Porque es solamente una sombra. Pero quien realmente se puso de frente a la muerte, luchó y venció a la muerte, fue nuestro Mesías. Así está escrito. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¡Oh muerte! Yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oseas 13:14. Sí, podemos andar en valle de sombra de muerte, pero no tengamos temor. ¿Por qué? Porque aquel que está con nosotros ya se enfrentó a la muerte y ¿sabes qué? Ya la venció. Aleluya. Es lo que celebramos con la festividad de Pesaj. Es lo que celebramos con la festividad de las primicias de resurrección. Es lo que hemos aprendido a vivir en todas estas hermosas festividades que estamos viviendo. El Salmo 23. El Señor no me falta. Verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ya en el apartado de Deuteronomio, cuando hablamos acerca de la corrección a los hijos, hablamos un poco de esto. La vara y el cayado eran instrumentos usados por un pastor. Existe cierto debate entre los comentaristas sobre si David tenía la idea de dos instrumentos por separados, o sea, una vara, un palo y un cayado. O algunos asumen que era un instrumento el mismo, como el que les muestro en la fotografía, pero usado de dos maneras. ¿Está bien? La palabra hebrea para, por ejemplo, para vara, es la palabra hebrea shevet, ¿sí? Que básicamente sería la parte de abajo, ¿sí? Que tiene el pastor justamente aquí. Esta es una raíz de echar ramas, brote, una vara que sirve para castigar, también para escribir, luchar, gobernar, inclusive también para andar. ¿Está bien? Sí, y esta la usaban para defender a las ovejas de los peligros, también lo hacían para disciplinar cuando fuera necesario alguna oveja. Algo que me gusta y que estuve aprendiendo es que esta vara, por ejemplo, le ayudaba a que si una oveja se estaba yendo, tal vez no lo podía traer con el cayado, que es la parte que está aquí, porque estaba muy lejos, pero la vara, al darle justamente un golpecito, ¿no? Ella se daba cuenta que, hey, te estás alejando. Sí, es justamente lo que dice Eclesiastés, que son benditos realmente. A veces los aguijones, los golpes que dan muchas veces los predicadores de la congregación. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que nos hacen volver, esa reprensión nos hace volver al Señor. Y aunque no lo crean, David entendía esto. David entendía que esta vara le daba aliento, como lo dice aquí, lo ayudaba, aunque estuviese en valle de sombra de muerte, saber que Dios lo guiaba, aún a través de la corrección, es un gran aliento. Es un gran aliento saber que Dios nos corregirá
cuando lo necesitemos, imagínate, ¿sí? Por el contrario, la palabra hebrea para callado, esta parte que está aquí arriba, la parte superior, que está como doblada, es mishenet, que es un respaldo, un sostén, sustento, bastón, báculo, bordón o también callado, ¿sí? O sea, esto habla de un soporte, en el sentido como un bastón, que da soporte, que da seguridad, pero también servía para atraer a las ovejas, las tomaba por el cuello y se las acercaba. Es decir, que si nos alejamos del pastor, sentimos la reprensión de la vara, pero si nos mantenemos cerca, seremos atraídos con el callado, lo vuelvo a decir. Si te alejas del Señor, puedes que sientas la reprensión de la vara, pero si estás cerca, el Señor lo que hace es atraerte suavemente con su callado. Algo que hablábamos con mi esposa, ¿sí? Y que la verdad que es muy lindo, que así como el pastor necesita un callado, una vara para guiar a sus ovejas, de igual manera Dios nos hizo con un callado para guiar a nuestro corazón. Y aquí se los quise traer el día de hoy. Aquí se los señalo, vean ustedes, aquí la forma que tiene es prácticamente igual. Esto se llama el callado aórtico. Y vean ustedes cómo realmente hay un concepto que lo que mantiene realmente el corazón es esto. O sea, este vaso sanguíneo, este callado aórtico sostiene al corazón. Sí, y esto es maravilloso porque quiere decir que cada vez que actuamos de todo corazón, cada vez que nuestro corazón es guiado de una forma correcta, es el callado que puso para sostener nuestro corazón aquel que es visible. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes lo maravilloso que es. Hermano Lincoln, entonces soy una oveja literal. ¿Sí? Y su callado está en mí, está en mi corazón. Él quiere realmente guiarme a su palabra. Qué hermoso aprender esto, porque su vara y su callado nos infundirán aliento. Salmo 23, el Señor no me falta. Verso 5, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y pareciese o nos gustaría, tal vez me gustaría a mí, que esto que leemos sea cuando hayamos pasado el peligro, ¿no? El día difícil, pero no. Esto es en el mismo lugar de dificultad, en el mismo valle de sombra de muerte, ¿sí? En ese mismo lugar, el Señor nos muestra la provisión, la bondad, la protección. En este caso, por ejemplo, invita a David y también a nosotros a una rica mesa, un banquete que nos prepara Él mismo. ¡Wow! Esto sí que es un anfitrión. O sea, no solamente es generoso, es bueno, ¿sí? No solamente que es bueno porque me alimenta, sino también porque tiene el poder de protegerme. Y aunque yo estuviese rodeado de mis enemigos, me siento en esta mesa con confianza. Me puedo realmente sentar, hermano Lincoln, como la oveja que necesita estar segura, de sentirse realmente que el pastor le alimenta. Bueno, nos pasa igual. Y aunque no nos guste, y lo digo con alegría también, esta es la condición del siervo de Dios. Aquellos que vienen al evangelio de la prosperidad y que luego se van porque se dan cuenta que realmente la vida en Cristo, el vivir en Cristo, es decir que el mundo es pérdida y morir a Él es ganancia. Entonces, cuando muchas veces venimos a Dios y empezamos a estar en conflicto, ¿sí? En conflicto en nuestro trabajo, en lo que hacemos, a veces hasta con nuestra familia. El Señor dijo, yo no he venido a traer paz. La palabra griega pax, pax, ¿sí? Ausencia de guerra. O sea, yo he venido a traerles shalom. Shalom es estar completo, aunque eso significa que el nuero está contra su suegra, el padre contra el hijo, el esposo, y a veces pasa esto. Entonces la condición del siervo de Dios muchas veces es estar en conflicto, aunque haya una mesa extendida para él, ¿no? De hecho está escrito en Salmos 34, 19, 22. Muchas, o sea, no pocas, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado cuanto en él confía. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Significa que a pesar de estar en un momento de dificultad,
a pesar de que estamos rodeados de enemigos, a pesar de que estamos en ese desierto donde hay estos pastos delicados donde el Señor nos lleva a vivir, dice que aún así la copa está rebosando. Algo interesante que encontré es que esta palabra copa, en hebreo, del Strong H3563, es la palabra hebrea kos, ¿sí? Que significa mantenerse junto. O sea que es una copa que siempre está allí, cerca de tu boca, pero también es un recipiente como un lote o una porción. O sea que la porción, lo que necesitas, porque eso es lo que es un kos al final, ¿sí? Es un vaso para beber, o sea que siempre está lleno. ¿Qué quiere decir? Me gustó mucho este concepto, que el kos es para saciar la sed, ¿sí? Sea una copa, un plato, un lote, tu porción, lo que calma la necesidad básica, está rebosando. Por eso creo que le dice a la samaritana, le dice, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Y esto no radica tal vez en no tener la sensación, sino que su provisión está constante en nuestro paladar, que antes de que venga la sensación de la sed, la provisión ya está en la boca y eso lo estamos viviendo. No sé si les pasa, pero en casa nos pasa que cuando pensamos que el día que creemos que no tenemos para comer, ese día es el mejor, por ejemplo, el día que uno come. O el día que uno tal vez siente que tal vez va a faltar algo en el hogar, es cuando su provisión más llega. Entonces, muchas veces, seguramente les pasa así. El día que tal vez no saben cómo van a ir al trabajo y resulta que hasta los llevan en el mejor auto que existe. ¿No ha sido la provisión del Señor así en tu vida? Que cuando pensaste que no ibas a poder estudiar o cubrir algo, un presupuesto, ¿qué hizo el Señor? Vino y estuvo allí. Esto es maravilloso. Solo que tenemos que volver al concepto de lo que estamos estudiando el día de hoy. El Señor no me falta. Lo más importante, lo básico, lo que necesito, lo que mi pastor cree que yo necesito, es aquello que no me falta. Porque el Salmo 23 nos muestra que el Señor no me falta. Verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y quise traerles un ejemplo literal de cómo es ese aceite espeso que le ponen justamente a las ovejas, ¿no? El ungir la cabeza con aceite en este Salmo 23 tiene dos implicancias. Yo la voy a explicar. Sabemos que la unción también tiene que ver con los reyes, con los sacerdotes, con la gente que se consagraba para el servicio al Señor, pero vamos a ir a la idea literal de este Salmo. Dos implicancias. La primera, promover la cicatrización de las heridas, ¿sí? Y en el caso de las ovejas también protegerlas de infecciones provocadas por las moscas u otros animales, ¿sí? Recuerden que las moscas cuando ven la herida muchas veces se posan en las ovejas, dejan huevos y crean gusanos y realmente terminan con heridas gravísimas o sobreinfección. Entonces, ¿qué hace el aceite? Pues el aceite tiene un efecto medicinal. Comúnmente son las mismas ovejas que se provocan las heridas al golpearse con otras, por lo que al tener aceite en su cabeza no se lastiman. Y esto es como prácticamente gracioso, porque, o sea, si es muy problemática al ponerle aceite en la cabeza, pues cuando viene otra oveja a golpearse, pues le resbala lo que le quiere hacer la otra oveja. Y normalmente eso hace también la presencia, la palabra del Señor en nuestras vidas. Llena nuestra cabeza de lo que es su presencia y sabe que ya no es tan importante pelearme con el hermano por cosas, como dice la Escritura, por vanas palabrerías. Queremos servir y no importa si uno se va, si otro viene, no importa lo que cada uno decida. Lo importante es que mi cabeza está cubierta de su presencia. Esto es un acto pleno de amor y consagración como a los reyes, en este caso a una oveja, es un acto de amor, de consagrarla, de cuidarla, de saber que uno tiene un cuidado especial. Pero hay una cosa más. De igual manera, es una antigua costumbre de que los invitados sean ungidos por el anfitrión en los banquetes. Imagínate eso, no sé, hemos tenido el gusto a veces de recibir y también de ser recibidos por algunas familias. Imagínate lo que serían que te pongan perfume, óleo, aceite en la cabeza como un acto hermoso. Y de hecho eso es lo que dice el Evangelio. Jesús le dice a aquel fariseo, no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Lucas capítulo 7 y verso 46. Esto asegura que esto era una costumbre de que el anfitrión ungía con aceite la cabeza de su invitado. Por tanto, si se adopta la primera interpretación, la expresión unge mi cabeza con aceite, habla del aceite como medicina que trata las enfermedades, ¿no? Mientras que si se refiere a la segunda interpretación,
Esta misma expresión se refiere al aceite que simboliza la alegría, la comunión, cuando un huésped era ungido suavemente por su anfitrión. ¿Qué tal volver a esa costumbre? Imagínense, ¿qué tal esperar a nuestros huéspedes en el momento que llegasen y pedirles que pasen al baño, que se laven las manos? ¿Qué tal ponerles un poco de aceite o qué tal un poco de perfume? Sí, es un acto que sin lugar a dudas nos sorprendería a nosotros, pero el Señor, de hecho, lo pidió. Salmo 23, el Señor no me falta. Vamos a terminar. Verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Sí? Es impresionante que lo persiga hacia el bien y la misericordia. Y tiene consonancia con lo que venimos hablando, ¿no? Él es nuestro pastor, Él nos hace descansar, nos da el Shabbat, nos hace hacer teshuvá, nos guía a la senda de justicia, ¿sí? Nos hace andar en su palabra, cumpliendo sus mandamientos, por amor a su nombre. Ya nosotros no lo hacemos por una obligación para ser salvos, somos salvos y por eso, por amor, le obedecemos y guardamos sus mandamientos. Y de hecho es lo que dice, y la promesa de Deuteronomio 28, versos 2 al 6 dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. ¿Ven? Siempre, o sea, te perseguirán. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, la cría de tus ganados, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita será tu canasta y tu bandeja de amasar. Bendito serás en el lugar y bendito en el camino. Entonces, todas estas bendiciones te persiguen. ¿Por qué? Porque estás en ese círculo. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Que dijimos, en esa senda de justicia, estás en ese círculo como aquel rebaño, está cerca, ¿sí? Que su pastor le está alimentando y le está proveyendo. Me encanta porque dice, me seguirán todos los días de mi vida, pero luego dice, en la casa del Señor moraré, habitaré también se entiende, voy a vivir por largos días. Y esta palabra largos tiene que ver como con luengos, ¿sí? O sea que son días que no habla de números, sino que son días bien vividos, de la plenitud de esos días. De hecho, esta misma palabra se repite como una promesa a aquellos que, por ejemplo, honran a sus padres. Dice que te daré largura de días. Y eso no tiene que ver con un número de días como tal, sino que son días bien vividos. ¿Sí? Son días plenos, son días maravillosos en la presencia del Señor. Eso es lo que tu buen pastor te promete. Wow, hermano Lincoln. Yo que venía de escuchar esto tantas veces en un culto regular, hablando de prosperidad económica, ¿sí? Y realmente lo que Él me ha prometido es lo que dice el Salmo 23. El Señor no me falta. Esa es la promesa más importante de este mismor del amado o para el amado. El que sepamos que el Señor no nos falta. ¿Sí? Si hoy en tu vida puede haber aparentemente carencia de muchas cosas según este mundo, pero el Señor no te falta en tu vida, quiero decirte que lo que tienes es lo que tu buen pastor tiene para darte. Este tal vez es el momento de decirle y confesarle al Señor, Señor, tú no me faltas, estoy completo. Señor, tú no me faltas. Podré estar en este momento tal vez con problemas matrimoniales, tal vez con problemas económicos, tal vez con problemas familiares y con muchas cosas. Pero tú no me faltes. Y aunque esté atravesando este valle de sombra, estos momentos de dificultad, sabes que estoy completo, porque tú, mi buen pastor, tú no me faltas. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.